Sebastián Acosta, que fue duramente golpeado en el playón del Club Atlético Racing Club. Esto sucedió hace un tiempo, antes de la pandemia, en 2019. Y hoy se ha conocido la sentencia a integrantes de lo que se denomina en el mundo de Racing la Guardia Imperial, los Barras. Está en línea Martín Pisolo, que es justamente uno de los integrantes del tribunal que hoy sentenció a partes de estos integrantes de la barra de Racing, en el medio de todo lo que estamos viviendo con los enfrentamientos en la previa de los partidos de la Copa Libertadores de hoy, que en un ratito vamos a hablar, de los enfrentamientos con parcialidades de Brasil, de Colombia en particular. Es la salvaje agresión a un periodista partidario de 2019 cuyas imágenes eran estas. Esta es la foto de cómo quedó. ¿La sentencia es a la barra en su totalidad? ¿O estamos hablando de algunos barras en particular? Martín Pisolo, ¿cómo le va? Doctor, un gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy gentil. Buenas tardes, Paulino. Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Gracias por esta deferencia. Esta sentencia, ¿a cuántos miembros involucra de la Guardia Imperial y cuál ha sido la conclusión y el resultado? Bueno, la acusación, o sea, la representante del Ministerio Público Fiscal, en el marco del debate y en la acusación, en la investigación previa llevada por otro agente fiscal, entendió al menos la culpabilidad para imputarle a 3 sujetos, de los cuales al debate oral solamente asistieron 2, producto de uno encontrarse prófugo al día de la fecha. O sea que al día de hoy hay uno prófugo. Exactamente, por lo cual el tribunal oral compuesto, bueno, por mí quien les está hablando, Martín Pisolo, por el doctor Echepare y por el doctor Rull, en carácter de subrogante, procedimos a intervenir solo en relación a 2 que llegaron a esta etapa oral, producto, bueno, de los hechos que ustedes estuvieron manifestando. ¿Y la sentencia cuál fue? ¿Condenatoria? Sí, arribamos a un veredicto condenatorio y le impusimos una penalidad acorde a lo que fue peticionado por la defensa, por la fiscalía. Lo que es importante aclarar es que cuando arribó la causa al tribunal, tenía primero una calificación que era la de tentativa de homicidio, agravada por el concurso premeditado de 2 o más personas, y luego en el marco del debate la fiscalía entendió que el delito por el que debía acusar era el de lesiones graves. Así que eso cambia también sustancialmente la escala penal aplicable en determinado caso que se trate, ¿no? Y Pisolo, ¿qué implica la sentencia? ¿De qué estamos hablando? La sentencia es condenatoria. Sí. A uno de los sujetos se le impuso una pena de 5 años y 6 meses, sí, que tenía también otro delito que se encontraba incorporado al expediente, o sea que lo tuvimos que juzgar por 2 delitos, y a uno de los integrantes, que sería el coautor, por la pena de 3 años y 2 meses. Esto dentro, obviamente, les vuelvo a decir, de la penalidad pedida por el Ministerio Público Fiscal, con la calificación que entendió. O sea, la acusación es la encargada de eso y nosotros, por el principio de congruencia, tenemos que resolver al respecto. Entonces, en uno de los casos, perdón, ¿es excarcelable? No. En ninguno de los 2 casos, o sea, los 2 casos, las 2 penalidades que le acabo de decir, las 2 son de efectivo cumplimiento. ¿Y quiénes son esas personas? Quiero decir, hábleme del esquema socioambiental. Por ejemplo, ¿tenían estudios secundarios completos? ¿De qué vivían? ¿Cómo llegan a este juicio? Si es que podemos adentrarnos hasta donde usted nos pueda decir. Sí, a ver, la idea mía es, como siempre lo digo, más allá de que dicen que los jueces hablan por sus sentencias, creo que también es bueno que se vea público y quiénes los que tomamos este tipo a veces de decisiones. Y está muy bien eso.
Las personas que llegaron imputadas al debate fueron producto, como ustedes decían, de la agresión, de la salvaje agresión que sufrió este periodista partidario, en donde claramente sí se ha observado que algo los unía en común, y tal como fue reflejado en la sentencia, que pertenecían a la institución de Racing Club, pero como hinchas. Al menos así se han definido. Y bueno, producto de esa circunstancia, o en el medio de esa circunstancia, ese producto sería la motivación de la agresión, que culmina con la sentencia que fue dictada en el día de la fecha. Yo estaba leyendo, a ver si usted me corrige, pero hay uno que no sabía leer y escribir. Sí, digamos, no me gustaría adentrarme de las condiciones personales, digamos, porque entiendo que no corresponde, pero sí, digamos, una de las cuestiones que se pregunta a la gente que concurre imputada a un debate es también sobre su instrucción, medios de vida, y eso obviamente queda plasmado como corresponde para meritarlo también al momento del dictado de una sentencia. Y el tercer miembro de la barra que usted dijo que está prófugo, digo, ¿cuál fue el rol que cumplió en esto? Conforme llegó y la imputación que efectuó la Fiscalía, los tres son los que participaron en el ataque al periodista partidario, y que esto también quedó registrado en videos, el ataque, que obviamente están en el expediente. Estamos hablando de personas condenadas ¿de qué edades? ¿26 años uno de ellos? Sí, otro de 30 y pico de años. 32. Sí, exactamente. Jóvenes. Uno trabajador de la UOCRA, se supone, eso es lo que dijo, y otro comerciante. Esos son los datos públicos, digamos, que constan en la sentencia pública. Usted fue uno de los que trabajó sobre las fiscalías para combatir los delitos deportivos. Ayúdeme, en la provincia de Buenos Aires, Pisolo. Hubo algo de todo eso a propósito de... ¿Te acordás que se había discutido una ley de barras? Que Insaurralde la había propuesto en campaña en 2013. 2013. Que peleaba con Massa, que era el candidato del oficialismo, de Cristina Fernández de Kirchner. Hablaba de una tipificación específica por un delito cometido por los barras. Sí. Nunca se alumbró esa ley. Se discutió, nunca se alumbró. Pero a partir de allí quedó la idea de que, bueno, ¿qué hacemos con los barras? Ahí se crea la idea de una fiscalía con intervención específica en los espectáculos deportivos. ¿O me equivoco, Pisolo? No, está muy bien informado, Paulino, usted. La realidad es que yo, antes de ser juez, he sido fiscal. Correcto. Y siempre me interesó muchísimo todo lo que era la materia deportiva y la imposibilidad que se generaba de poder concurrir la familia a los estadios, de los hechos de agresión que había. Entonces empecé a estudiar un poco más y a trabajar sobre la temática. Y bueno, fui convocado en su momento por anterior gestión de la gobernación de Buenos Aires. En ese momento estaba Scioli y el vicegobernador Mariotto. Y me preguntaron sobre lo que yo venía trabajando, y eso terminó en la que hoy es ley 14681, donde se crean fiscalías específicas en la provincia de Buenos Aires para investigar a los barras, los delitos conexos, todo lo que es en espectáculos deportivos, y también esa ley tiene incorporado un observatorio multidisciplinario que debe dedicarse exclusivamente al análisis y la recopilación de datos para trabajar sobre estas circunstancias. Así que bueno, digamos, esa es la ley 14681 en provincia de Buenos Aires, que bueno, tuve la suerte de poder tener una participación muy activa en eso. Muy bien. Pisolo, ¿quién es el prófugo? Mire, yo lo que en esa circunstancia le pediría, no por nada extraño, pero que se comunicaran con la Fiscalía eventualmente, que podría darlos, porque no me gustaría decir algo que pueda llegar a entorpecer la investigación, ¿sí? Está prófugo desde el momento en que la justicia lo imputa. Exactamente, en ese momento el Ministerio Público Fiscal dictó obviamente las medidas, peticionó al juez de garantías en su momento, y por eso quedó esta tercera persona que es partícipe, como les digo, que incluso se puede observar en un video que fue exhibido en la audiencia de debate, está prófugo. Bueno, y atención, porque todo esto en este marco, estamos viendo allí la imagen de Racing, el ataque a la gente de Deportivo Cali en el Tren Roca. Ayer, ¿no? Exactamente, en el día de ayer, pero
la tensión, digo, se extiende al día de hoy porque hoy Boca juega con Deportivo Cali y a pocas cuadras juega Racing también, ¿no? Sí, exactamente. Doctor Pisolo, gracias, lo quiero liberar. Muy gentil y ha sido usted muy amable, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Faltaba más. Bueno, allí estaba toda una novedad en exclusiva, acaba de conocerse la sentencia. Han sido condenados 2 de los 3 barras que pudieron ser elevados a juicio, a propósito de que hay un prófugo, de la infinidad de cantidad enorme de prófugos que tiene Argentina. Sí. Y que termina en un episodio como Claro. ese. Hablando de lo de Racing de ayer, querido Javi Lanari, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, Javi. Bueno, Elio, ¿cómo andan? Muy Bueno, bien, estaba muy bien. pensando lo que decía Elio, ¿juegan a 30 cuadras de diferencia? Claro. ¿Cuánto hay entre la cancha de Racing y la cancha Sí, de Boca? Entre Avellaneda y la Boca. Sí, cerca de 30 cuadras, Están en el totalmente. límite entre capital y provincia. El partido de Racing es a las 19:15. Racing juega hoy contra River Plate de Uruguay. Sí. El partido de Boca es a las 21 contra Deportivo Cali. Digo, la policía está avisada. Si llega a pasar algo, De hecho, ayer no debería... hubo 8 hinchas de Deportivo Cali detenidos en la noche en pleno Obelisco, que estaban, digamos, llevaban machetes, navajas y cortaplumas en su poder. Bueno, finalmente los agarra la policía y los terminan deteniendo. Está bien, y de Racing no hay ninguna, ¿no es cierto? No. Porque acá hubo Sí, sí. un ataque Sí. sin dudas de En el hinchas tren, de Racing sí. en el tren. Por una Estas bandera. imágenes- Todo por una bandera. Todo por una bandera. ¿Cómo fue el germen, la génesis? Bueno, tiene que ver con un partido que habían jugado hace un tiempo Racing y Deportivo Cali, en Ajá. el cual los hinchas de Deportivo Cali, ¿cómo decir esto? Le roban una bandera Sí. que decía Sí. Bursaco a los hinchas de Racing, Se apropian de la se bandera. apropian de la bandera. Bueno, tiempo buscando esa bandera, incluso hubo allanamientos, algunos dicen en connivencia entre la hinchada de Racing y la policía para poder allanar domicilios. No encontraron nada finalmente y hasta que vemos estas imágenes que son tremendas, el choque directamente entre los hinchas de Racing y de Deportivo Cali, ¿no? Mandando muchísimos mensajes a propósito de esto que estamos contando, etcétera. Entre otros el querido Roberto Marcos Saporiti, Bueno, un extraordinario Sí, sabrá de esto, jugador, ¿no? Claro. número 4, brillante. Le mando un abrazo. Estoy viendo, creo que en el exterior, espero no equivocarme, pero me dice, los barras del fútbol son una parte más de nuestra deteriorada Argentina, lamentablemente. Abrazo grande y siga prestigiando el periodismo. Le agradezco mucho, Roberto Mario Tiene Saporiti, que me razón. escribe a través Sí, de tiene razón. redes sociales. tiene razón la apreciación, coincido plenamente. Los barras no son más que una parte de la sociedad. Campeón del mundo, además. ¿Saporiti? Sí, claro. ¿86 o no, 78? Para mí es 78, No casi sé, con seguridad. no lo sé. Casi con seguridad. Bueno, un abrazo, insisto. Lo cierto es que ahora estamos frente a denuncias cruzadas de ataques que van a tener que ser develados entre barras de Racing y el Deportivo Cali, Sí. y otra vez emerge el conflicto con las barras en primer plano, de la cual no nos apartamos en realidad nunca. No, Ayer claro. veíamos lo que pasaba con los hinchas independientes, ¿no? Por ejemplo, con el corridas, con el Ceará, Copa Sudamericana, hinchas de Después- Independiente que ya estaban en la cancha, en las inmediaciones del estadio desde muy temprano. Por eso, aclaro. Después de la porque- derrota que los dejó afuera de la nueva instancia, ¿no? Desde muy temprano había videos en las redes sociales, digo, porque la policía sabe de estas cuestiones. Estas son las imágenes de lo que vimos ayer. Tirándole piedras los hinchas de Independiente, la facción de Bebote Álvarez a la policía. Perdón, esto de Racing. Todavía es muy parecido. Es muy parecido porque es sobre unas vías del tren. Esto era en el Roca, claro está. Pero, Paulino, es parte de la sociedad, claramente, ¿no? Claro, y ahora estaba pensando también la cantidad de efectivos. Ahora voy a chequear la cantidad de efectivos que van a estar destinados hoy, tanto al partido de Boca como al partido de Racing, sobre todo conociendo este antecedente, que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que justamente porque esto no se termina de resolver, esa cantidad de efectivos tendrían que estar cuidando las calles de la ciudad. Totalmente. Y tendrían que estar cuidando a los vecinos, no tendrían que estar cuidando a barras violentos que generan este tipo de cuestiones. Esas, ¿no? Celio, sí son las imágenes de ayer en las inmediaciones de la cancha Independiente. Fíjate cómo Sí. los hinchas, bueno, arrojan piedras, corren a la policía. La policía tuvo que retroceder ayer, literalmente, ante el ataque de la facción de Bebote Álvarez. Digo, estaba muy temprano porque ayer, como era feriado, Claro. estuvieron desde el mediodía en las inmediaciones de la cancha esperando el partido de la noche, que finalmente Independiente pierde. Desde muy temprano estaban tomando alcohol, se reportaban en las redes sociales. Bueno, nadie hizo nada y terminó de esta manera, ¿no? Sí, y es un punto ese. Tenemos el audio de Isasi, Oscar Isasi,
titular de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en la provincia de Buenos Aires, porque le preguntan en Infocielo, la gente de Infocielo, siempre hay que dar crédito, me gusta eso, es una vieja práctica que el periodismo debe recuperar. Le preguntan, bueno, ¿por qué en una marcha los sábados o los domingos, te acordás? Sí, que es claro. que es un planteo, ¿no es cierto? Sí, entonces, terrible lo que ¿por qué pasa. no hacen una marcha un sábado, un domingo, entorpecen menos el funcionamiento? En virtud de lo que estamos viendo hoy, donde hay multiplicidad de complicaciones para llegar a los lugares de trabajo, a reuniones, a turnos médicos y a tantas otras cosas. Y entonces le preguntan, ¿por qué no un fin de semana? Sí. Y me hiciste acordar con esto de que estaban desde temprano, que era un feriado, que el deporte, que el fútbol. Mirá lo que dice, o lo que decía, esta semana, el martes, a propósito de la mega marcha que se había generado, de ATE particularmente, en todo el país, el líder en la provincia. Si en lugar de hacerlo un miércoles, por ejemplo, no se podía hacer un sábado una movilización de este estilo. El sábado en general los trabajadores y Bueno, el trabajadoras domingo lo utilizan para el descanso. El domingo lo utiliza para el descanso y la mayoría puede ver fútbol al equipo que pertenece, que bien merecido lo tienen en el descanso. No, sí, no está en discusión, Pablo. Ahora, 2 días sin clases. En este momento, después venimos de una pandemia. ¿El domingo? Pero está bien. Sí, ha habido, las hay. Sí. El 1 de mayo movilizan los dos. O sea, los fines de nosotros semana. tratamos que sea lo más masivo posible. Es increíble. Wow, fuerte, ¿no? Porque además Sí, claro, pero con total impunidad, ¿no? El sábado descansamos, el domingo vemos fútbol y está bien esto que marcaba el periodista que le pregunta, porque Muy bien. En la semana los chicos tuvieron 2 días sin clases. La primera por el 25 de mayo, obvias razones, y la segunda porque justamente por esta manifestación de ATE y parte de la CTA, en donde estaban también los auxiliares, dejaron a muchos chicos de la provincia de Buenos Aires sin clases porque dijeron que por tema de seguridad e higiene no podían concurrir a clases. Claro, porque ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, engloba básicamente a los auxiliares de la educación y eso generó también múltiples problemas en el interior del país. Nosotros tenemos más evidente lo que nos queda más cerca, que es Buenos Aires. Pero en General Roca, por ejemplo, hubo lugares donde las escuelas no pudieron abrir, no pudieron, digamos, dictar normalmente clases en Río Negro y así podríamos mencionar varias localidades. Porque el paro fue extensivo en todo el país. Pero es más importante el fútbol. El domingo, claro, y el sábado el descanso. Exacto. Es más importante el fútbol que la educación. Bueno, así estamos en Argentina. Digo, la consigna era fuera el FMI en la protesta del jueves, que dejó a muchos chicos sin clases. La semana que viene en muchas escuelas hay jornadas de capacitación, se pierde otro día. Digo esto en el contexto de la pandemia. En la pandemia se perdieron más de 1 millón de chicos, perdieron vinculación con la escuela. Se calcula que de ese millón, alrededor de 600